tardes, compañeros y compañeras. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Se me escucha bien ahí, compañeros? Bueno, Tino, Bien, perfecto. perfecto, Tino, se lo escucha bien. Perfecto. Excelente. Bueno, Está bueno, bueno. diferente está diferente el formato del aplicativo acá ¿cómo es? Del Google Meets. Está diferente, yo lo veo diferente, me parece como un mármol. No sé, Ah, a cambió ver, parece. ahí me fijo, a ver cuál puede ser Usted el... está paralizado ahora. Ah, puede ser un problema Se de, trabó. de conectividad, seguramente. Sí, pero no, lo que quiero decirle es que el formato del aplicativo, no sé si es para mí acá, de repente actualizó diferente acá. Yo los veo diferente a ustedes. O sea, veo a toda la gente encuadrados juntos. ¿Eh? Ahora estoy viendo a todos. Los estoy viendo a todos al mismo tiempo, no sé. Ha Eso, cambiado el formato. eso se Hola, hola, hola. puede configurar. Sí, compañero Claudio, bienvenido. ¿Cómo te va? Che, todavía estoy en la calle paseando el perro. ¿Qué va a hacer? Me agarró en cuestiones así cotidianas. Bueno, bueno, no, Pero no hay bueno, problema, no hay problema. Nosotros quédate comenzamos en tu con el casa. encuentro y podés ir Dale, escuchando, no hay problema. dale, dale. Bueno, ¿cómo andan? Bien. Hoy damos el inicio al 10.º encuentro de Doctrina para Todos, que ha sido llamado así, este encuentro doctrinario que tenemos habitualmente los martes. Eh, Esto es una idea que está enmarcado en volver a Perón, ¿no? En una lógica que construimos gracias a la buena voluntad del compañero Ricardo Boglino, de las bases peronistas, del grupo de las bases peronistas de Facebook, y a la agrupación a la cual pertenezco y pertenecemos varios de los que estamos acá, que es la 17 de octubre del Bolsón. Bueno, esto está saliendo a través de Google Meet, por Facebook Live, y luego se sube a YouTube y a eBooks para escuchar como programa de radio, digamos. Hoy teníamos un tema muy importante, Ricardo, que es justicialismo, capitalismo y comunismo, diferencias esenciales, ¿cierto? Exacto, exacto. Bueno, antes de comenzar, quiero leer algo acá que es para pensar, ¿no? Lo vamos a leer ahora y después lo vamos a leer al final. Y vamos a ver el tema que habíamos quedado la semana pasada, que era sobre la diferencia entre el justicialismo, el comunismo y el capitalismo. Justicialismo, capitalismo y comunismo, diferencias esenciales. Y hay otro tema que después, si queda tiempo, lo vamos a abordar, para que no quede muy largo también el encuentro, que es fundamentos y finalidad de la política social argentina, lo que fue, digamos, la visión que tenía, unos conceptos, la visión que tenía el general Perón en 1944, 43-44. Excelente, Ya, buenísimo. finales del 43, principios del 44. Pero lo vamos a dejar para Excelente. el final, eso ahí, si el tiempo nos permite, Bueno, porque bueno, si no va a quedar muy largo y justamente quería hacer un diga, Roberto. comentario, Ricardo, de a todos los compañeros y compañeras, por favor que cuando no estemos haciendo uso de la palabra, silenciemos el micrófono. Y por otro lado, que estos temas que tocamos hoy van a ser bastante largos, digamos, entonces que seamos medidos en el uso de la palabra, así podemos recibir el concepto doctrinario del general Perón, ¿no? Nada más eso, compañero Ricardo. Bien, vamos a comenzar con ¿Cómo se me ve? ¿Se ve bien? ¿La iluminación está bien? ¿Se ve Perfectamente. claro? Sí, sí. Ah, bien, bien. Vamos a ver, acá vamos a leer un texto que dice así, que es del general Perón, de 1974. Dice, si alguna vez llegase a haber otro golpe, eso refiriéndose a golpe de Estado, obvio, ¿no? El pueblo quedará tan derrotado y la vuelta constitucional, no habla de democracia, habla de vuelta constitucional, servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y de los cipayos nativos. Esto lo dice Juan Perón en 1974. Así que es para pensar, ¿no? Es para pensar lo que venimos pasando desde el 83 para acá, ¿no? ¿Se entendió o quiere que lo repita, Roberto? Clarísimo, clarísimo. Muy claro y bueno, Más muy claro, actual también. muy claro y sí. Porque en ningún momento habla de democracia, habla de vuelta constitucional. O sea, al formalismo, a la política formal.
pero no habla en ningún momento de una democracia, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, por lo menos. Excelente. Bueno, vamos a ver acá el tema de justicialismo, capitalismo y comunismo, diferencias esenciales. Punto 1, primero, dentro del sistema capitalista en que vivimos. Recordemos para los compañeros que se están acercando al fogón, que son nuevos, esto que estamos leyendo son conceptos del año 51. Así que, para que lo tengan más o menos, se coloquen en la situación del momento. Dice, dentro del sistema capitalista en que vivimos. Hace una semana, un conspicuo dirigente de una organización que se dice peronista nos hizo llegar un trabajo sobre el problema agrario y empezaba diciendo, dentro del sistema capitalista en que vivimos, este episodio me hizo pensar, o al amigo peronista al que me refiero no sabe que el justicialismo con su doctrina y con su realidad ha modificado las estructuras fundamentales de nuestro capitalismo oligarca de 1943, o bien considera que el justicialismo es solamente una etapa del camino que conduce al comunismo, que este señor acaso propugne en la mentalidad de su arquitectura mental. En la intimidad, perdón, de su arquitectura mental. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, medio como que el justicialismo era un medio para alcanzar el comunismo o el marxismo más puntualmente. Porque acaso haya todavía cierto sector de peronistas que no sepa nada acerca de las diferencias esenciales entre justicialismo, capitalismo y comunismo. Yo he creído conveniente y necesario resumir esas diferencias en mi breve espacio. Doctrina para todos. El justicialismo no es una etapa intermedia, sino final. De paso quiero señalar que el justicialismo no es, como se verá después, una etapa intermedia entre el sistema capitalista y el comunista. Yo quiero hacer una aclaración. Ya hemos visto en la actualidad, digamos, hemos visto mucha gente planteando eso, como el que el peronismo ya pasó, que hay pensamientos, no creo ni que sean doctrinas, son concepciones, etcétera, superiores, que lo han pasado, etcétera, ¿no? Y que ya en los 70 se hablaba de aquel socialismo, que no era el socialismo criollo que se planteaba, sino otro socialismo. Bueno, de paso quiero señalar que el justicialismo no es, como se verá después, una etapa intermedia entre el sistema capitalista y comunista. Se engañan quienes piensan eso. La verdadera situación dentro de la dinámica histórica es esta. El capitalismo domina al hombre explotándolo 2 siglos. El comunismo es la reacción extrema que destruirá al capitalismo sin que se vea en su doctrina y sus relaciones nada que pueda considerarse positiva solución, tal como veremos enseguida. O sea, ya se planteaba en el 51 que el marxismo iría a destruir al capitalismo. Y si lo analizamos hoy en día, yo creo que en gran parte lo hizo. No como se pensaba tal vez en aquella época, a través de una conflagración mundial, la gente pensaba, una guerra, etc. Justamente yo hablaba de ese tema hoy, que creo que en los años de la Guerra Fría, aquellas armas nucleares mantuvieron, entre comillas, la paz, o sea, el equilibrio, etc. Pero yo creo que, acá vamos a ver más adelante, que existen unos ejemplos, digamos, el comunismo, el marxismo, más que el comunismo, el marxismo ha vencido, yo creo, esa contienda. Destruido el capitalismo por la reacción comunista, es lógico que la humanidad se afanara buscando una solución positiva. En ese momento, si nosotros sabemos proceder, el mundo será justicialista. Si quisiéramos expresar
cronológicamente la posición del justicialismo en la dinámica histórica, deberíamos decir siglo XIX, XVIII y XIX, capitalismo. Primera mitad del siglo XX, destrucción del capitalismo por el comunismo. Segunda mitad del siglo XX y siglos subsecuentes, justicialismo. Eso es lo que se planteaba en ese momento. 3. El comunismo triunfará sobre el capitalismo. Estamos en un momento de crisis evidente. El comunismo está destruyendo al capitalismo. Haga o no la guerra, el capitalismo está en derrota. Si Estados Unidos ganase la guerra contra Rusia, recordemos que en la época del Pacto de Varsovia, la OTAN y aquella situación, los que somos un poquito más viejos lo conocemos. Si Estados Unidos ganase una guerra contra Rusia, volvería a darse el caso de Roma venciendo a Grecia. La victoria de Roma fue una victoria militar. Grecia, en rigor de verdad, venció a Roma, infundiéndole su espíritu. En estos momentos, el triunfo o la derrota de los Estados Unidos terminarán en una victoria comunista. Esto no es un secreto para nadie. Bastaría pensar que en los mismos Estados Unidos hay explotadores y explotados, blancos y negros. Pocos que manejan el dinero gozando de él y muchos que no lo conocen, entre ellos varios millones de desocupados. Pero vamos al tema. 4. Si fuese otra cosa, el justicialismo sería un engaño. La humanidad se debate por sobrevivir, al enfrentamiento del comunismo y del capitalismo. Nosotros, justicialistas, ofrecemos al hombre una solución distinta. Pero si el justicialismo de Perón no fuese distinto al comunismo, del comunismo y del capitalismo, estaríamos engañándonos y engañando al mundo entero. Hoy quiero probar que el justicialismo es absolutamente distinto del comunismo y del capitalismo. 5. El justicialismo, filosofía, doctrina y teoría. El justicialismo es esencialmente distinto del capitalismo y del comunismo, porque constituye, según su creador insigne, una filosofía integral de la vida. De esa filosofía se deriva como resultante una doctrina y una teoría en lo económico, en lo político y en lo social. 6. Diferencias económicas. Por de pronto, el capitalismo no es una filosofía. A lo sumo, conforma una doctrina, una teoría y una realización. El comunismo, en cambio, tiene sí una filosofía. Y cuando puede decirse que es una filosofía su concepto materialista del hombre. Pero yo quiero enfrentarlos con el justicialismo en un terreno donde tienen fuerza de positivo valor. Donde no tienen fuerza de positivo valor. Para demostrar que el justicialismo es esencialmente distinto del comunismo y del capitalismo, prefiero enfrentarlos con estas consideraciones lógicas en el terreno de sus mejores recursos, que es el terreno económico. La teoría capitalista del dinero es el sistema capitalista. En el sistema capitalista, el dinero y los bienes con que él se adquieren, entre los que debemos contar la propiedad de los instrumentos de trabajo, terminan por caer en unas pocas manos. De allí que el sistema capitalista haya pocos explotadores, dueños del dinero, de la tierra, de las fábricas, y muchos explotados, la masa laboriosa, masa trabajadora. Teoría comunista del dinero. En el sistema comunista, en cambio, el dinero y los bienes con el que se adquieren, incluso los instrumentos de trabajo, son propiedad del Estado. Por más que teóricamente se diga que el Estado los explota en beneficio de la comunidad, lo cierto es, en la realidad comunista, el Estado es el gran explotador de la inmensa masa trabajadora de los explotados, los mismos que es el sistema capitalista. No posee ni puede poseer jamás ni dinero ni los bienes con el que se adquieren, y mucho menos los instrumentos de trabajo, tierras, fábricas, etc. La teoría justicialista del dinero.
El sistema justicialista, en cambio, da al dinero una función social. Esto va siendo cada vez mejor entendido por la administración y por el mismo pueblo. ¿Cuál es la forma de ejecución de esta premisa justicialista? Muy simple. En el orden económico, el justicialismo, para suprimir los abusos individualistas del capital, el capitalismo, y para no caer en los abusos estatales del comunismo, peores que los del capitalismo, propone que el dinero y los bienes con el que él se adquieren, sobre todo los instrumentos de trabajo, sean propiedad del pueblo. Pero eso es necesario que el pueblo se organice. ¿Cómo? Dentro del orden económico justicialista, la organización típicamente justicialista del pueblo es la cooperativa. Obsérvase como la cooperativa es casi una institución que surge como una consecuencia lógica y espontánea en la dinámica de la economía. El justicialismo que, en el orden social, propone la organización sindical, otro tipo de institución natural, auspicia en el orden económico la organización cooperativa, que pone en manos del pueblo el dinero, los bienes con que él se adquiere y fundamentalmente el instrumento de trabajo. 10. El sistema cooperativo de propiedad. No solamente la producción agraria puede organizarse de modo cooperativo, no solamente el consumo puede regirse según el sistema de cooperativo, también la producción industrial y la distribución económica puede realizarse por el sistema cooperativo. La clase única de los hombres que trabajan, verdad 4 del justicialismo, no es una rara utopía ni una invención demagógica. Cuando todo el sistema económico se organice cooperativamente, la cuarta verdad justicialista será una realidad. No habrá capitalistas, ni clase media, ni proletariado. Todos serán dueños del dinero y todos tendrán, por el sistema cooperativo, la propiedad del instrumento de trabajo. No habrá explotados ni explotadores, desde que nadie puede explotarse a sí mismo. Cuando a fines del siglo, y por lo tanto de este milenio, esto sea la realidad justicialista del mundo, el comunismo y el capitalismo aparecerán como etapas inconcebibles, así como hoy nos resulta inconcebible creer que hubo un tiempo en que los hombres se vendían y se compraban en el mercado. Así como resulta todavía más inconcebible que haya un pueblo civilizado donde se hagan diferencias entre hombres blancos y negros. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por el momento parece que no, compañero. Sí, acá. Ahí está el compañero Claudio Villa. Adelante, compañero. Sí, que me precise, por favor, porque por ahí me estaba acomodando, el texto del año 51 que está, digamos, citando el compañero, y además esto había quedado claramente establecido en la comunidad organizada de 1949, que creo que es la base doctrinaria filosófica. En realidad, Perón se lo ha criticado a Perón porque dicen que es como libro de filosofía es un mamotreto, porque se la pasa citando autores. Feynman, por ejemplo, es un tipo que odia a Perón, y él nunca pretendió en un congreso de filosofía darle lecciones a los mejores filósofos. Estaba Karl Jasper, estaba, qué sé yo, los mejores filósofos de la época. Él lo único que quiso dar es una experiencia, las conclusiones filosóficas de una experiencia política. O sea que el planteo de Perón fue humilde de entrada, no le va a dar lección a los filósofos. De cualquier manera, es nuestra pieza filosófica fundamental, en eso creo que estamos de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Además, cuando comienza el discurso en 1949 en Mendoza, Perón dice: no pretendo hacer filosofía frente a los maestros de la filosofía. Seguro, sí, claramente. Entonces, totalmente, ¿no? Y otra cosa, usted citó a Feynman. Justamente hoy hablaba con un compañero, ayer hablaba con un compañero sobre el tema de Feynman, que hay compañeros que lamentablemente leen a Perón a través de Feynman. O sea, Feynman es como una especie de interpretador, de traductor, de alguna cosa por el estilo. Llaman Feynman el bueno.
Claro, en comparación con el otro, ¿no? Claro. Fueron muy populares las clases de Feynman sobre peronismo que salían los domingos en página 12. Ahí, yo creo que ahí adquirió mucha influencia Feynman, aparte de, es un buen guionista, es un buen escritor. Digamos, la obra de ficción de Feynman a mí me gusta, pero políticamente es un desastre. Políticamente, digamos, no pierde oportunidad de destilar su odio sobre Perón. La endiosa de Evita, la pone como víctima de Perón. Él fue el guionista de la película muy difundida de Evita, que dirigió, si no me equivoco, Víctor Laplace. Una buena realización fílmica, con buenas actuaciones, pero vos fíjate la influencia negativa que tiene sobre la figura del general toda esa prédica y todas esas obras culturales que tienen una buena realización, pero que lamentablemente dentro de lo que es gran parte de la militancia han penetrado estos conceptos negativos hacia la figura del general. Entonces, si hoy tenemos que prima el evitismo, que parafraseando a Lenin es la enfermedad infantil del peronismo, Sí. bueno, creo que una exposición, aquí tenemos una de las causas, ¿no? Uno de los predicadores por lo menos, ¿no? Sí, Pero y diga más que el tema... Perdón, sí, diga, perdón. Sí, me desvío del tema, discúlpame. No, es que además, como usted cita bien el tema del levitismo, también tiene eso, mucha gente lo toma de forma desprevenida, mucha gente lo ha instrumentado como elemento para combatir al peronismo desde adentro, o sea, dividiéndolo, quebrándolo y pulverizándolo, que en parte yo creo que lo consiguieron. Sí. Ahora, eso no en esta como en otra cuestión yo me estoy acordando de que Perón supo adoptar, porque Perón era un sabio que tomaba ahí donde lo encontraba, era desprejuiciado. Él, así como supo tomar lo mejor del Partido Conservador, del Partido Socialista, digamos, no tenía ningún prejuicio, nombraba ministros judíos, árabes, tanos, españoles, no tenía ningún prejuicio contra nada. Perón lo mejor lo tomaba. Supo tomar una idea muy importante de Mao Zedong, que es la tesis de la contradicción fundamental, y la supo aplicar muy bien. En consecuencia, si bien él no dejaba de caracterizar al régimen, sobre todo en los años 60, ¿no? en la época de la resistencia y la época de las confrontaciones imperialistas, de la conformación del tercer mundo, no dejaba de caracterizar el régimen, por ejemplo, de Castro como comunista, él lo tomaba como un aliado, porque veía que la contradicción fundamental era con el imperialismo, o con los imperialismos. Pero en este caso, a nosotros el que más nos afectaba era el norteamericano. Sí, el norteamericano y el ruso también, pero lo que pasa es que Cuba en ese momento era una especie de puerta de entrada, se había transformado en una puerta de entrada para desestabilizar y hacer el juego de Estados Unidos, ¿no? Porque en cierta forma Estados Unidos se quiso la entrada del comunismo para después inventarnos la protección. Tipo aquello, le rompo la vidriera del negocio y después digo, mire, para que no se la rompan más, me tiene que pagar tanto. O sea, un trabajo mafioso, por decirlo de alguna forma. Bueno, sí, son interpretaciones, está bien. Pero no es el tema, por ahí. No es el tema central, no es el tema central. Y aparte, digamos, más allá de todas las críticas filosóficas, políticas, o sea, no nos podemos correr de la definición del justicialismo, que es una doctrina simple, es un estilo de vida simple, humanista, cristiano. Eso, lo que pretende hacer otra cosa no es justicialismo, eso lo tenemos bien claro. Ahora, exacto. Yo viví la experiencia cubana porque tenía interés en conocer el país. Y es cierto, la propiedad de las mayores bienes de producción son del Estado, pero se distribuyen en forma bastante igualitaria. Y los logros que tuvo Cuba, por ejemplo, en los campos de la salud, en los campos ecológicos, en muchos campos, son muy meritorios en un país que ha sufrido un bloqueo. Entonces, yo veo una diferente fervor y una diferente, digamos, adhesión del gobierno, del pueblo al gobierno, en este caso socialista. Yo creo que también forzado por las circunstancias, porque una islita enclavada en el Caribe, si no se inclinaba bajo la protección de la Unión Soviética, desaparecía. En algún momento hubo una polémica muy, muy interesante sobre la economía, donde Guevara defendía la diversificación de la producción y Fidel, que tal vez tenía más una visión política de subordinación a lo que era la Comecon, optaba por los monocultivos, ¿no es cierto?
Esto es algo que fue muy importante. La Revolución Cubana no tuvo un desarrollo lineal y ahora tiene una cierta apertura hacia el capitalismo. Pero, quiero decir, yo lo he palpado en la calle, en La Habana, charlando con la gente. Tal vez en el interior no hay tanta adhesión porque hay una diferencia, le tienen algún prejuicio a los habaneros como que, digamos, las ventajas económicas las tienen ellos y políticas. Eso también lo percibí. Pero la gente está con la revolución, sin duda. Compañeros, disculpe que interrumpa. Por favor, focalicémonos en la cuestión doctrinaria. Me fui. Porque hoy tenemos temas muy amplios y son importantes. Nosotros tenemos que lograr interpretar las palabras del general, que nos lleguen las palabras del general sobre estos temas tan importantes para diferenciar lo que es el justicialismo del comunismo del capitalismo. No, eso está claro. Yo simplemente puse lo de la contradicción fundamental porque el general tenía la suficiente elasticidad, de acuerdo a su visión geopolítica, de buscar alianzas que, digamos, no tuvieran que ver exactamente con la definición ideológica del justicialismo, claro. Excelente. Hay una cosa interesante que destacar, que Perón ya en los 60 y pocos, de 65 para adelante, comienza a hacer una diferenciación entre comunismo, aquel dogmático, como lo definía, y algunos comunismos mezclados con nacionalismo. Sí, como el caso de Tito. Exactamente. Eso lo hemos hablado acá varias veces en nuestras reuniones. El caso de Tito, el caso de Berjoska, el caso un tanto de Mao Zedong también, que tiene su posicionamiento. O sea, ya no habla tanto del comunismo, porque en el momento que, digamos, estas concepciones de los años 50, estaba la URSS, que era, digamos, el comunismo dogmático. Era monolítico. Exacto, científico, el comunismo dogmático. Y Perón ya ahí tachaba de hablar del comunismo. Después comienza a hablar del marxismo, porque el propio Mao, hay una especie de confrontación con la Unión Soviética en su momento por el tema de que se ha transformado en imperialismo. La Unión Soviética era un imperialismo. Mao es el autor de la tesis de los dos imperialismos. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto de lo que hemos leído? Me parece que alguien llegó tarde, pero bueno, ahí lo va a ver Ricardo, recordame por favor el título del texto. El título del texto, ya se lo digo. Sí. El título del texto, vamos a verlo acá: Justicialismo, capitalismo y comunismo. Diferencias esenciales. Nos lleva al terreno económico, que es donde ellos pueden hablar. Lógico. En esos terrenos no tienen cómo hablar. Sí. Bueno, si hay alguna pregunta, si no, podemos ver alguna cosa de aquel tema que habíamos conversado antes, no sé. No, por el momento no hay ninguna consulta, compañero, así que adelante. Bueno, vamos a buscar acá yo pensé que iba... bueno, yo le mandé el tema ante el pueblo de Junín, si después lo quiere distribuir entre los compañeros, no hay problema. Perfecto, eso voy a hacer cuando terminemos el encuentro. Vamos a ver si está acá. Yo tengo una Diga. Mientras ¿cómo le va, Ricardo? ¿Cómo va, compañero? Adelante, compañero. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Matías? Yo tengo una consulta porque, de acuerdo a lo que leyó, se centra especialmente la estructura económica en el fortalecimiento del cooperativismo. Ahora bien, sí, de lo hablado en los encuentros anteriores, se manifestaba que el Estado tenía que tener un rol protagónico en ciertas áreas económicas. Entonces podría llegar... En los resortes fundamentales, no en la actividad privada. A diferencia del liberalismo, que deja todo en las manos y se desentiende, y diferencia del marxismo dogmático, o del comunismo dogmático, que interviene en todo y absorbe todo, el justicialismo busca el equilibrio entre lo privado y lo estatal, lo que es clave para la población, para la comunidad, y lo que pueden ejecutar, obviamente, los privados. Bien, eso es justamente lo que quería tratar de remarcar o de esclarecer. Podríamos decir que el Estado se ocupa de ciertas industrias claves para tratar de relativamente dirigir o más o menos planificar la economía, como hablamos también de lo que era el comercio exterior, y después para actividades privadas
tenía una cierta preferencia hacia el cooperativismo, por esto que hablaba justamente de que no exista la explotación tanto o del Estado o en un sistema capitalista la explotación por los otros hombres, o por el capitalista, mejor Exacto. dicho. Sí, Bien, exacto. excelente. Sí, eso es fundamental. Yo estoy buscando acá el tema de que queríamos exposición, acá tengo. Creí que no iba a dar tiempo y Quiero agregar algo a sobre ver, este punto. diga, Claudio, Que hable si Perón, me da digamos, tiempo. digo, sí, muy, Ajá. muy cortito. Perón, sobre No. todo en el primer gobierno, durante el primer plan quinquenal, cumple el rol Ujú, histórico que no cumplió la burguesía, que cumplió, digamos, la burguesía en otros países de capitalismo desarrollado, que es desarrollar las grandes inversiones en infraestructura necesarias para ujú. el desarrollo del país. Y ahí quedó evidenciado, digamos, cuáles son los resortes fundamentales, los cuales vos decías, todo lo que tiene que ver con energía, con infraestructura, con control del comercio exterior, cuestión que ahora, con el tema de la mal llamada hidrovía, está muy en juego, el control del comercio exterior. Y bueno, después cuando desarrolla la cuestión de las cooperativas, ahí es donde está el complemento y el equilibrio que los Ujú. diferencia tanto, según lo que vos venís exponiendo muy claramente, del estatismo absoluto marxista como del liberalismo absoluto capitalista. Sí, son dos formas de esclavitud del pueblo, porque las dos lo dejan en la miseria. Uno lo quiere salvar del capital del primero, o sea, la segunda posición trata de salvar de la primera posición y acaba esclavizando de igual forma al hombre. Bueno, aquí encontré lo que quería comentar. Bueno, estos son fundamentos y finalidad de la política social argentina. Son varios conceptos, una cantidad de conceptos que el general Perón vierte en 1943. Yo tengo acá el original de la proclama ¿cómo es? De la Revolución del 4 de junio. Tengo acá que lo estoy publicando. Esta es la primera parte de dos libros que estoy publicando, el tomo 1 y el tomo 2. Esta es la primera parte. Bueno, dice fundamentos y finalidad de la política social argentina. Y vamos a ir leyendo los conceptos. Algunos son un poco más largos, otros son más cortos. El primer concepto dice, el objetivo integral de la libertad es la virtud y no la riqueza, dice Perón. En el segundo punto dice, el fin de la riqueza no es simplemente el bienestar material del hombre, sino ese mismo bienestar subordinado al derecho y a la moral. Cualquier cosa quieran que repita, vuelvo a repetir No. para que se entienda mejor. Solo el temor de ver perturbado el orden aparente de la calle sacaba de su inacción a los gobiernos insensibles a las necesidades del pueblo, oponiendo la fuerza de las bayonetas a la fuerza del derecho y a una vida mejor. Hoy las armas de la patria están al servicio de las reivindicaciones legítimas del trabajador argentino y constituyen a la vez la salvaguardia de la propiedad privada frente a los ataques de los extremismos. Ya se hablaba en aquella época de los extremismos, recordemos la Unión Democrática, los comunistas por un lado, Braden por el otro y todo lo demás. Así que ya hablaba de los extremismos, que continúan operando hasta el 76, ¿no? La Revolución Nacional no puede malgastar su tiempo discutiendo los principios filosóficos o sistemas jurídicos que mejor puedan servir para reparar las injusticias sociales que encontró al ocupar el poder. Esto se refiere a la revolución, ¿no? Debe actuar rápida y enérgicamente para destruir hasta sus últimos vestigios los abusos que se cometían con los trabajadores. Los efectos prácticos de la obra revolucionaria indicarán en cada caso la línea definitiva de la conducta a seguir. O sea, no era una cuestión, digamos así que inamovible los conceptos, o sea que iba se ajustando, como todo de Perón, se va ajustando a las realidades, ¿no? Uh-huh. Acá tenemos otro concepto que dice, el Estado robustecerá el hogar, la escuela y el trabajo, por ser los grandes moldeadores del carácter de los individuos.
y según sean estos, serán los hábitos y costumbres colectivos forjados incesablemente de la tradición nacional. Procurará la solución de los problemas sociales, morales y económicos de la familia, atendiendo de modo especial aquellos que afecten a la mujer, no solo considerada como elemento activo en el trabajo, sino desde el punto de vista más amplio de la elevada misión que le corresponde en la formación del carácter de las nuevas generaciones argentinas, como depositaria de la más exquisita espiritualidad y de los más augustos atributos morales. Otro concepto. Todos estos conceptos están en parte vertidos en todos esos discursos del año 44 que hemos compilado. Las Fuerzas Armadas, las fuerzas económicas y las fuerzas del trabajo intelectual y físico, fortalecidas, unidas indisolublemente por medio de una sólida cultura ciudadana, son los cimientos sobre los que debe identificarse nuestro porvenir para mantenernos económicamente libres y políticamente soberanos. Acá tenemos otro. La Revolución Nacional, equidistante de las ideologías extremas, de nuevo con ese tema, que desearían su predominio para aniquilar a la que resultara vencida, anhela que las luchas de clases sea sustituida por la armonía entre todas ellas, las rivalidades reemplazadas por una mutua comprensión y las imposiciones y violencias alejadas para siempre de la vida de relación entre patrones y trabajadores. En ningún momento Perón hablaba de lucha de clase, nada por el estilo, sino hablaba de buscar una conciencia. Pues está la Secretaría de Trabajo y Previsión como como el eje de balanza para mantener el equilibrio entre las relaciones y avanzar con... Ricardo, ¿podés leer de vuelta el último párrafo, por favor? Claro, con todo gusto. La Revolución Nacional equidistante de las ideologías extremas que desearían su predominio para aniquilar a la que resultara vencida, anhela que la lucha de clases sea sustituida por la armonía entre todas ellas, las rivalidades reemplazadas por una mutua comprensión y las imposiciones y violencias alejadas para siempre de la vida de relación entre patrones y trabajadores. ¿Me permite? Esto está expresado sintéticamente en un símbolo. El escudo justicialista tiene una mano de arriba, sí, que le da la mano de abajo. Ya está, no hay más nada que explicar. No hay, digamos, símbolo más claro en contra de la lucha de clases que ese. Uh-huh. El que está mejor extiende la mano al que está exactamente un poco peor, digamos. Bueno, aquí vamos a leer la otra próxima que dice: las relaciones de índole jurídica, económica y político-social que existen entre patrones y trabajadores ya no quedan liberadas al azar de las circunstancias, provocando conflictos entre el capital y el trabajo. La intervención del Estado asegura la otorgación de las reivindicaciones justas y equitativas que la naturaleza del trabajo exige y la economía nacional tolera. Aquí tenemos otra. La era de la política social argentina, implantada por la Revolución Nacional, dejará atrás para siempre la época de la inestabilidad y del desorden en que estaban sumidas las relaciones entre patrones y trabajadores. Unos y otros deberán persuadirse de que ni la astucia ni la violencia podrán ejercitarse en la vida del trabajo, porque una justicia equilibrada, estoy con la luz de frente aquí. Inquebrantable exigirá por igual el disfrute de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Que este computador no es tan moderno, entonces cuando la luz le va de frente no hay algunas pantallas que son... Hace reflejo, tiene 10 años, este notebook tiene 10 años, un Dell que tiene 10 años y no es tan tecnológico, pero es muy bueno. La diferencia del Estado y la intransigencia patronal generan
y fomentan el sindicalismo anárquico y demoledor, siempre con simple condensación de odios y resentimientos. Estas malas pasiones incitan a que los obreros aspiren al predominio sindical, convirtiendo las asociaciones profesionales en instrumentos de lucha que enfrentan al Estado para disputarle el poder político. Interesante eso, ¿eh? ¿Alguna pregunta? Diga. Lo voy a cansar, discúlpame. Es la primera clase. Debe ser la ansiedad del debutante. Cuando vos hablabas de la... Perdón, te tuteo, una cuestión de edad y de costumbre. Cuando usted hablaba de la proclama... Tenemos poca diferencia en la edad. Sí. Una sota, Una sota no es poco, pero bueno. Sí, una sota, más o menos eso, sí. No es poco. Bueno, perdón. No, cuando hablaba de la proclama de la Revolución del 43, yo pensaba hasta qué punto es necesario un revisionismo histórico. Se me perdió la cámara. Ahí está. ¿Hasta qué punto es necesario un nuevo revisionismo histórico o digamos una revalidación del revisionismo histórico? Y también, y esto tiene que ver cómo venimos perdiendo la batalla cultural. ¿Por qué? Porque se enseña, y en el sentido común, el movimiento del 4 de junio de 1943 se lo conceptualiza como un golpe de Estado y no como una revolución. Uh-huh. Y ese problema también lo tenemos al interior del movimiento, porque nosotros, la izquierda, nos robó la palabra revolución. Aparentemente hay un prejuicio para definir al justicialismo como una revolución, porque uno piensa de que si vos decides que sos revolucionario, sos un zurdo, sos un marxista, sos un tipo que quiere romper todo. Y la única revolución, aparte de la de Mayo, que fue inconclusa, digamos, fue la justicialista. Que es incruenta. Exactamente. La única revolución que existió desde 1810 acá, más allá de cómo uno califica el proceso abierto en Mayo, ¿no es cierto?, fue el justicialismo. Y nosotros renegamos de la palabra revolución. Nos da vergüenza. Es que la izquierda, como usted dijo, se ha apropiado de esa bandera, por decirlo de alguna forma, y lo ha ensuciado porque la gente piensa, digamos, la persona de a pie que no se dedica, digamos, tanto hacia el estudio de estos temas, revolución se imagina rompiendo todo, quebrando todo, matando a todo el mundo, fusilamientos, aquello, es una revolución. Porque tanto la derecha contra la izquierda la han practicado. Sí, pero tenemos nuestra culpa. Tenemos nuestra culpa nosotros, como justicialistas, de no defender el concepto. Y de no defender... Perón explica bien la diferencia entre golpe de Estado y, lo explica de forma muy sintética, de golpe de Estado y revolución. Dice, revolución es cuando uno viene, o sea, se produce el acto y viene a cambiar las cosas, básicamente. Cambio de estructuras. Claro, ¿cuándo? Es golpe de Estado, es cuando llegan los hombres y son sustituidos, pero el sistema continúa el mismo. Y generalmente son reaccionarios. Generalmente. Exacto, generalmente sí. Entonces, cuando se sustituyen solamente los hombres, eso es un golpe de Estado, porque cambian las figuras, como ha pasado hasta en el tema, ¿cómo es? Del 83 para acá. Ha ido cambiando las figuras, bien lo que decía Perón, porque Perón en ningún momento, yo lo tengo acá escrito, el texto de Perón, dice la vuelta inconstitucional al formalismo, quiere decir, no habla de democracia. Porque Perón decía que la democracia es un insustituible, sí profundizable y perfectible, pero insustituible la democracia, obviamente. Pero acá habla de la vuelta constitucional, o sea, lo tiene muy claro, ya en el 74 ni ha acontecido los hechos del 24 de marzo, ¿no? Ni ha pasado eso, ya Perón lo venía diciéndolo. Así que bueno. Perdón. También ahí tenemos una diferencia muy clara que tenía Perón entre lo que es el constitucionalismo justicialista y el constitucionalismo liberal, porque el constitucionalismo liberal es una enunciación de derechos, en todo caso, y la Constitución de 1949 vino después de la Revolución, justamente para darle un rango superior. Es decir, acá están primero los hechos,
Se hace la revolución. Luego se le da estatuto constitucional. Hasta la doctrina fue creada Exactamente. post. La doctrina es una consecuencia, no fue creada antes, como el Exacto. marxismo, como otras teorías que Exactamente. fueron creadas antes. Bueno, Bien. ¿alguna otra pregunta, otro compañero? No, ya está. Roberto, Pareciera ¿alguno quiere que decir no, algún algo? compañero que Porque quiera estamos monopolizando el micrófono. consultar algo. No, cierro. No, todo bien, todo bien. Está perdonado la primera vez. Está bien que participe. No, parece que Bueno. está todo claro, ¿eh? Todo claro. Bueno, bárbaro. Vamos a continuar leyendo algunos conceptos más para no ser muy largo. Podemos dejar, porque son en total, son 7 páginas. O sea, vamos a leer unas 2, estamos en la tercera, vamos a leer una más, y después las otras las dejamos para leer la próxima semana, porque y si la quieren se las paso por WhatsApp. por WhatsApp, usted la pasa por los compañeros. Sí, excelente, ¿Está? excelente. Bueno, dice, para el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, económicas y sociales entre patrones y trabajadores tenga lugar en pacífica convivencia, ni los primeros pueden librarse de la vigilancia del Estado para eludir el cumplimiento de los deberes, ni los trabajadores pueden pretender el predominio sindical para arrogarse facultades que son privativas del Estado. ¿Ahí? Tiene que ver con lo que habíamos leído antes, que habla sobre el tema del sindicalismo que quiere ocupar el lugar del Estado. Acá hay otro concepto. Dice, las asociaciones profesionales, tanto patronales como obreras, únicamente pueden ser eficaces, fructíferas y beneficiosas si orientan su acción hacia el objetivo del mejoramiento en todos los aspectos que exige la dignidad del hombre, agrupando, dentro de lo posible, a los trabajadores de una misma rama de actividad en una sola asociación, e igualmente a los patrones en su respectiva entidad, cuidando que las aspiraciones de unos y otros queden superditadas al deber ineludible de servir a la patria con abnegado amor y acendrado espíritu de sacrificio. En todos los textos de Perón vamos a ver siempre el equilibrio, aquello que decía, todo en su medida y armoniosamente, ¿no? Entonces vemos siempre el equilibrio, la dosis digamos así, de no sobreponer unos a los otros para no generar aquellas tensiones y aquellos conflictos que siempre terminan mal. El Estado no debe alterar los principios de libertad económica, tanto para los productores como para los consumidores, pero tiene la obligación de estimular la producción y utilizar toda la mano de obra disponible con el fin de alcanzar un justo equilibrio de las fuerzas productivas y elevar la renta nacional. El Estado debe constituir el perfeccionamiento de los conocimientos técnicos de cualquier orden en todas las actividades nacionales, a que aumente el rendimiento individual, a mejorar de modo efectivo las condiciones de trabajo y de la vida de los trabajadores, a formar el progreso de la clase media y a estimular el capital privado en cuanto constituye un elemento activo de la producción y contribuya al bienestar general. Ahí vemos el capital en función social. El Estado ha de ser previsor hasta el extremo de que, al asegurar una razonable duración de la jornada, descansos reparadores y salarios adecuados, mantenga a las clases trabajadoras en la superficie, en una superficie, nivel material y moral, otorgue la convivencia, dice aquí, perdón, la conveniente protección ante los riesgos comunes que las acechan y sitúe a las empresas en condiciones económicas que ofrezcan un justo interés y permitan extender gradualmente el bienestar a sectores de trabajadores cada día más amplios. El Estado
fomentará el arraigo a la tierra, extendiendo gradualmente la propiedad a quienes la cultiven en forma directa. Recordemos la reforma agraria, ¿no?, de Perón, como queda diferente. La producción agrícola será protegida asegurando precios remuneradores y salarios que eleven el nivel de la vida del trabajador de campo. Dos cosas: la reforma agraria que hacía Perón era muy diferente a las que nosotros vemos por el mundo, y el Estatuto del Peón, que bueno, vino para dignificar al hombre de esa ignominia que vivía, ¿no? Los problemas de índole social solo hallarán solución adecuada, justa y duradera si el ordenamiento económico que implante el Estado desarrollara las actividades dedicadas a la producción, distribución, circulación y cambio de riquezas, orientándolas hacia la conservación del orden social y la prioridad de los distintos grupos sociales. Bueno, y así va. Estamos en la 4ª página. Bueno, bien, compañero. ¿Alguien está hablando? No, a ver, alguien acá en el chat. Lucho, Me ¿querés parece- comentarlo, Lucho? Así Sí, utilizar por el favor, micrófono. así me da. Sí, compañero, buenas noches. Bienvenido, Lucho. Buenas noches. Rapidito, así nos focalizamos en punto. Estuve leyendo la doctrina estas noches y es asombroso el concepto que tiene Perón de la tierra, que es la tierra es de quien la trabaja y no un latifundio así, al estilo Especulación. y es o sea, es graciosamente parecido el concepto que Perón tenía al concepto americano de conquista del oeste. O sea, el colono que va, conquista la tierra, la parcela y la trabaja, es dueño. No, en la conquista del oeste americano no había grandes latifundios como había en la conquista del desierto de Roca. Digo esto porque muchos lo comparan, muchos historiadores comparan la conquista del desierto de Roca con la conquista del oeste americano. Nada que ver. Nada que ver. Nada que ver. Claro, a Roca lo financia la sociedad rural. ¿Sí? ¿Hola? Sí, completamente. Sí, Hola, sí. ahora sí. Totalmente. Y aparte, antes de eso, la ley de enfiteusis de Rivadavia otorga a 70 familias 1 millón de hectáreas. O sea que ahí se consolida la oligarquía nuestra. O sea, viene de un proceso largo. Claro, esas son las famosas 1000 familias con las que siempre habla Moreno. Sí, pero ojo, inicialmente eran 70 nomás. ¿Eh? Uno de esos era Rosas. Uno de esos era Rosas que después, bueno, se les vuelve en contra, ¿no? Bueno, vamos a continuar, vamos a leer un concepto más y ya Roberto sabrá si continuamos o... Bueno, independientemente de las asociaciones profesionales, existirán organismos de carácter oficial representativos de las distintas actividades que asesorarán al Estado en la elaboración de los reglamentos de trabajo, normas profesionales y condiciones generales de actividad a que deberán sujetarse patrones y trabajadores al formalizar los respectivos contratos individuales de trabajo. El Estado aprobará definitivamente los reglamentos, normas profesionales y condiciones generales de labor. Otro concepto aquí. Excelente, compañero Ricardo. El próximo Bien. encuentro, ¿qué tema tocaría? Que no charlamos el eso. próximo encuentro. No charlamos. Vamos a ver ahora. Que acá, en la última parte, cómo le da un garrotazo en la cabeza a los americanos, ¿no? Cuando habla de los hombres negros y los hombres blancos, ¿no? Sí. En la última parte que dice cuando a fines de este siglo, bueno, espérense dónde que está, vamos a agarrar justo ahí en el tema. Así como hoy nos resulta inconcebible creer que hubo un tiempo en que hombres se vendían y se compraban en el mercado. Así como nos resulta todavía más increíble que haya un pueblo civilizado donde se hagan diferencias entre hombres blancos y hombres negros. Y le digo más, no solamente entre hombres blancos y hombres negros, hay otro tipo de diferencias que hicieron los Estados Unidos, y bueno, que son parecidas con lo que está planteando aquí el general, ¿no? Como con los indios, etcétera, que es muy diferente a nuestra situación. Pues es tema para otra charla.
La próximo encuentro, justicialismo y peronismo. Perfecto. ¿Qué le parece? Ese tema Justicialismo. ya lo veníamos tratando, ¿no? Justicialismo y peronismo. Habíamos hablado sobre... sí, pero no de esa forma. Lo habíamos hablado antes. Espérese. Habíamos hablado... el nombre, habíamos hablado de justicialismo. Creo que en Habíamos hablado... No, lo habíamos visto en el curso básico. Eso, en el curso básico, sí, sí. Justicialismo y peronismo, que hablábamos sobre que el que justamente el peronismo justicialista o el justicialismo peronista. Exactamente. Se planteaba eso, y eso lo discutimos en el curso. Pero lo vamos a repasar acá. Está bueno porque es un concepto interesante y que viene bien. Sí, creo que es lo mismo. ¿Me permite una última pregunta? Cuando vos haces referencia a la reforma agraria, ¿hay alguna clase anterior donde hayas desarrollado el tema y que yo pueda buscar en el sitio? No, sobre la reforma agraria no hemos hablado. Lo que sí hemos hablado así de forma informal fue al sistema económico, que en su momento no sé cómo llegamos a hablar del socialismo, de un comunismo nacionalista. Sí, formalmente. Un comunismo internacionalista que hablamos sobre ese tema, visitamos a Tito, y yo eso lo conocí, Yugoslavia, yo conocí la República Federativa Socialista de Yugoslavia, la conocí, estuve en Belgrado, y era un país realmente muy interesante, porque no era un país marxista, a pesar de que, como también hay una cosa que estamos observando, por ejemplo, estoy estudiando un libro, yo lejos de ser ni marxista, ni de izquierda, ni nada por el estilo, un libro que me han enviado, yo lo había comentado con Roberto, sobre la filosofía Juche, o Juche, este libro, me lo mandaron de Corea del Norte, y lo estoy leyendo, bastante interesante. Claro, tiene una visión materialista, todavía no terminé de leer, tiene el primer capítulo, tiene una visión materialista, pero quería ver si era algo parecido con una especie de marxismo. Ellos se basan en el marxismo-leninismo como filosofía, pero hacen sus adaptaciones al tipo China. No es la experiencia de colectivismo forzoso de Stalin, por ejemplo. No. Por ahora no lo veo así. Por ahora no lo veo así porque no he terminado de leer lo que ellos dicen. Por lo menos tengamos claro una cosa, que no se los juzga por lo que dicen, sino por lo que hacen. En la teoría, el marxismo-leninismo, si uno lo va a analizar de forma un poco así simploria, va a pensar que vas a entrar en el paraíso. Pero si uno lo analiza un poquito mejor, con un cristal bien claro, se da cuenta que nada que ver, ¿no? Ahí, compañero Ricardo, creo que el compañero Matías quiere hacer un comentario. ¿Sí, Matías? No, era justamente para el tema de la ideología Juche. Es una aplicación local de un modelo económico, pero también mezcla un nacionalismo, mezcla budismo. Es una combinación bastante interesante de estudiar. Claro, sí, no le aplicaron. No, obviamente. Pero es bastante interesante. Es como cómo se fueron desarrollando justamente como el modelo chino. Cómo empezó siendo algo y después cómo se aplica localmente y cómo cambia, cómo varía para tratar de sostenerse. Bueno, es sumamente interesante la ideología Juche porque justamente mezcla un montón de conceptos y elementos, no solamente económicos, sino también culturales. Perdón, Matías, ellos no dicen que es una ideología, ellos dicen que es una filosofía. La plantean por ahí, filosofía Juche. Ellos la plantean por ese lado, no dicen que es una ideología. La ideología ellos la plantean como el marxismo, más es una filosofía. Ahora les digo una cosa, dos temas, hablando de Cuba. Yo creo que cuando Perón en los 70 le da un préstamo a Cuba, que no le dio dinero, muchos tontos salían diciendo por ahí, de que Perón le daba 50 millones a Cuba, etcétera, cuando nada que ver. Al mejor estilo de los americanos, le dio el préstamo para comprar en Argentina. O sea, dijo, tienen un crédito acá, vengan y compren. Claro. Nosotros, ¿entendió? Claro, cuando lo hacen los americanos está bien hecho, cuando
Cuando lo hacemos nosotros está mal hecho. Pero bueno, yo creo que Perón tuvo una visión muy clara. Yo, particularmente, si estuviera en ese punto, haría lo mismo. O sea, lo razono de esa forma, que Perón no quería justamente aislar la Cuba. Porque cuando Cuba es planteado de que Cuba intervenga, mucha gente dice, no, pero Cuba, hay que aislarla por el comunismo. Sí, todo bien, el comunismo, lo que sea. Perón establece grandes relaciones con Ceausescu, en Con Rumania. Rumania, sí. Exacto. Sí, Entonces, ¿qué pasa? La mejor forma es justamente, a pesar de que piensan diferente, atraerlos para el otro lado para tentar que no se nos vayan para el otro lado. tercera posición. Claro, obvio. Lógico. Si no, los tipos se nos van para el otro lado. O sea, prefiero tener a Cuba de nuestro lado, digamos, tenerla presa en nuestra telaraña, que caiga en manos de los rusos o los americanos y sea una Ahí, puerta de entrada, como Ricardo, son tantos países. Ricardo, Sí. me parece que ahí también estaba jugando un factor coyunturalmente que fue muy grave y muy dramático en la historia argentina. Porque yo creo, es una conclusión que saco de varias lecturas, de que con ese crédito consigue Perón de que Fidel deje de entrenar a los montoneros y de que los persuada de que dejen de combatir al régimen peronista. Que una cosa era entrenarlos para combatir militarmente a dictaduras y otra cosa es combatir al propio líder justicialista. Puede Es ser, una conclusión que saco de leer a diversos autores y de juntar, sobre todo, fechas de determinados acontecimientos. Puede ser, sí, puede ser. Bueno, y el tema del cooperativismo, cuando se plantea, yo lo vi realizado en Yugoslavia, el cooperativismo, cómo funcionaba, porque hasta había empresas, por ejemplo, hay una empresa, no me acuerdo el nombre, porque tiene unos nombres medio raros, difícil de pronunciar para nosotros, o por lo menos para mí, que compraba las partes de Fiat, o sea, compraba las matrices de Fiat, claro, y producía los autos ahí. Pero los producían en un ritmo tipo, el Estado socio de una cooperativa, o sea, formó una cooperativa con el Estado, o sea, la gente y el Estado. Un poco el modelo, un tanto así el modelo de los chinos también, que el Estado siempre es socio de todo. Yo no lo veo muy práctico, pero bueno. Jurídicamente, Perón fue justamente el creador de las sociedades de Estado, que justamente trata de darle una agilidad, darle una estructura empresaria, pero que tenga tanto una, por decir, o sea, agilizar básicamente un modelo de producción estatal, pero con una estructura empresaria. Para no caer justamente, en una burocracia. La parálisis. Exacto. Somisa fue el modelo. Claro. Somisa y tantas otras, ¿no? Tantas otras. Bueno, y cuando alguien, no sé quién fue que preguntó, que dijo, que habló sobre el tema de que habíamos dicho de que el Estado tenía que hacer parte, digamos, tener las palancas, los resortes de la economía, en el sentido de que es estratégico. La defensa no la puede privatizar o disminuirla a un grado que es, digamos, peligroso para el país. La misma cosa que yo esté aquí en casa y el vecino de al lado está con un arma y sabe que yo estoy desarmado. Entonces, obviamente, el tipo va a crecer. Uno tiene que tener las armas como una suerte de equilibrio para hacerse respetar. De otra forma, destruyendo las Fuerzas Armadas, yo creo que... El otro día estaba viendo un reportaje, no sé qué país es, no me acuerdo ahora en este momento, yo lo comentaba con mi señora, ellos tenían el servicio militar optativo y lo hicieron obligatorio. No sé qué país es, no me acuerdo ahora, que lo hicieron obligatorio justamente por ese tema, ¿no? De la defensa. Claro. Bueno, vamos a... Sí, diga Roberto. No, adelante, compañero, adelante. No, cuando quiera cerrar me avisa que quiero leer la última vez el tema sobre el tema de la institucionalidad. Lea y nos despedimos. Bueno, dice así, nuevamente para pensar, si alguna vez llegase a haber otro golpe, el pueblo quedará tan derrotado y la vuelta constitucional servirá solamente para garantizar con el voto popular los intereses del imperialismo y de los cipayos nativos. Juan Domingo Perón, 1974. Bueno, compañeros, compañeras, nos volvemos a encontrar el martes próximo, el mismo horario, con el mismo link.
y el tema va a ser justicialismo y peronismo. Y como siempre nos despedimos con nuestra querida marcha. Así que muchas gracias a todos. Viva Perón, y ahí nos estamos viendo. Un abrazo enorme. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre haremos un grito de corazón por enseñar al argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, Perón, y general, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales que Perón ha establecido, el pueblo entero es amigo y grita de corazón. Ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, y general, Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Imitemos el ejemplo de este varón argentino y siguiendo su camino, gritemos de corazón, porque la Argentina grande, con que San Martín soñó, es la